Bueno, preguntaban ustedes acerca de calor sensible y calor latente. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros tenemos un sistema que está a una determinada temperatura inicial y evoluciona sin cambio de estado, ¿sí? Evoluciona sin cambio de estado hacia un estado final, sin cambiar la masa, ¿no? Solo cambia la temperatura, porque hay un intercambio de calor. Ese calor puesto en juego, yo lo puedo calcular. Como la masa del sistema por el Cp del sistema, o sea, el calor específico de la sustancia de la que está formado el sistema, por la variación de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Esto es lo que llamamos delta T. ¿Sí? Y esto acá, ustedes lo pueden encontrarlo como capacidad calorífica. Hablamos de capacidad calorífica para hacer referencia a un cuerpo, a la forma en que un cuerpo cambia su temperatura por el aporte de calor. Y el calor específico es una propiedad de las sustancias, una propiedad intensiva de las sustancias. Nosotros podemos hablar de la capacidad calorífica de un cuerpo cuya composición desconocemos. Eso se puede determinar por calorimetría, por ejemplo. Bueno, entonces, en definitiva, este calor, que se traduce en un aumento de temperatura o una disminución de temperatura, o sea, en un cambio de temperatura del sistema, se denomina calor sensible. No hay cambio de estado acá. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un sistema que está, por ejemplo, sólido y evoluciona hasta convertirse en un líquido? Supongamos que tenemos así el sistema acá. Es un sólido y yo le aporto calor y se convierte en un líquido, habiendo cambio de estado. Bueno, el calor que ponemos en juego se llama calor latente. Como acá, este es un calor sensible. Este calor latente no va a depender de la temperatura, porque recuerden que la temperatura inicial y la temperatura final durante un cambio de estado son iguales, porque durante el cambio de estado no varía la temperatura. El aporte de calor no se traduce en un aumento de temperatura. Acá, la temperatura inicial es diferente de la temperatura final, por eso hay un delta T. Acá, delta T es igual a 0 cuando hay un cambio de estado. Entonces, este calor latente nosotros lo podemos calcular como el lambda de vaporización o de solidificación, dependiendo de cuál sea el cambio de estado que esté puesto en juego, por la masa del sistema. Otra forma de expresar el calor latente sería utilizando el delta H de vaporización, repito, o de solidificación, dependiendo de cuál sea el cambio de estado involucrado, por el número de moles. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Lambda y delta H expresan lo mismo, nada más que lambda tiene unidades de, esto sería joule por gramo, y delta H tiene unidades de joule por mol, ¿sí? Joule o kilojoule, ¿no? Por mol, ¿ven? Entonces multiplicando por la cantidad de moles o por la cantidad de gramos, yo obtengo el calor que se pone en juego durante este proceso, en donde hay cambio de estado y ese calor aportado no se traduce en un cambio de temperatura.
Por eso le llamo calor latente. ¿Mm? Esto es más o menos lo que habían preguntado, ¿no? La diferencia entre calor sensible y calor latente. Esto, chicos, tengan en cuenta que el CP es un dato que sacan de tablas. El lambda o el delta H son datos también que sacan de tablas. Depende de cada sustancia eso. No sé si esto es más o menos lo que habían querido preguntar. No me acuerdo quién había preguntado. Valentino había preguntado. ¿Se entendió? Bien. Después ustedes lo que tienen que saber hacer es un gráfico. Pero vamos a guardar esta pantalla y lo vamos a hacer al gráfico. En donde ustedes van a tener los ejes. Calor, temperatura. Y, por ejemplo, si tuviéramos... pensemos en cualquier... No pensemos en el agua, pensemos en cualquier sustancia. Si yo sobre el eje de temperatura marco el punto, o vamos a poner temperatura, sería la temperatura de fusión. Y acá tenemos la temperatura de ebullición. Piensen, si yo tengo un sistema cuya temperatura inicial es esta, ¿no? Y lo empiezo a aportar calor. Ese sistema, con el aporte de calor, va a aumentar su temperatura. Va a aumentar su temperatura hasta llegar acá, a la temperatura de fusión. Si no es final esto, ¿no? Es temperatura de fusión, no se confundan. Fusión. Entonces, al llegar a la temperatura de fusión, el aporte de calor que yo haga va a corresponder, se va a traducir en un cambio de estado. Cuando yo acá, en esta etapa de la curva, tengo un sólido. En esta etapa, tengo un equilibrio sólido-líquido. Se está produciendo el cambio de estado, coexisten ambas fases, ¿no? Cuando ya todo el sólido se fundió y pasó al estado líquido, vamos a tener otra etapa en que se va a empezar a calentar el líquido. Y va a aumentar su temperatura con el aporte de calor. ¿Hasta cuándo? Y hasta que lleguemos a la temperatura de ebullición. Cuando yo llegue a la ebullición, esto que era líquido, ahora va a existir, va a empezar a entrar en ebullición y empieza a cambiar de estado, ¿no? Se produce un equilibrio líquido-vapor. Tenemos líquido-vapor o líquido-gas, y ahora, una vez que todo el líquido pasó a la fase gaseosa, ese vapor puede volver a calentarse, y tengo solamente vapor acá. Hasta llegar a lo que sería la temperatura final del proceso. Entonces, fíjense, tenemos 3 tramos de calor sensible y 2 tramos de calor latente. Este calor, que es el calor total que se necesitó para pasar de este estado inicial a este estado final, este calor total yo lo puedo calcular como la suma de los calores de cada tramo, ¿no? A esto le puedo llamar, esto es calor sensible 1, calor latente 1, calor sensible 2. Vamos a llamarle directamente Q1, Q2, si les parece, entonces no nos confundimos. Dame un segundito. Esto sería Q1, Q2, Q3, Q4.
¿sí? Y acá me faltó uno, esperen. Y Q5. Entonces fíjense, Q1, ¿a qué es igual? ¿Mm? Si se fijan acá, Q total es igual a Q1 más Q2 más calor 3 más calor 4 más calor 5, ¿no? Entonces eventualmente ustedes van a tener que averiguar el valor de cada uno de estos calores. Acá Q1 es un calor sensible, o sea que voy a determinarlo en base a la masa del sistema, el Cp, en este caso el Cp del sólido, porque el Cp para cada sustancia, si bien es una propiedad intensiva, depende del estado de agregación. No es lo mismo el Cp del sólido que el Cp del líquido que el Cp del gas. ¿Mm? Por la diferencia de temperatura, que acá sería la temperatura de fusión menos la temperatura inicial. ¿Ven? Y así van desarrollando todos los otros calores. Por ejemplo, calor 2 es un calor sensible. Perdón, es un calor latente. Entonces, acá yo voy a tener que multiplicar el lambda de, en este caso, fusión, por la masa del sistema. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y ahí eventualmente después suman todo y le da cuál es el calor total puesto en juego. Obviamente, ustedes a lo mejor tienen un tramo más acotado de toda esta gráfica. Acá nosotros lo que hicimos fue la gráfica completa, pero eventualmente ustedes pueden empezar con una temperatura inicial que está en este rango, en este intervalo, entonces ya el sistema está líquido. O podemos tener al revés, podemos tener un vapor que se enfría y la curva es hacia el otro lado, ¿no? Eso ustedes lo tienen que aplicar a cada problema. No sé si se entendió esto. Chicos, ¿se entendió esto que expliqué recién? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Dice, el método directo e indirecto. ¿Entra del tema entalpía estándar de formación y reacción? A ver, no sé si te referís a la forma en que se calculan las entalpías. Ustedes lo que tienen que saber lo que es definir una entalpía estándar de reacción. Que es el calor puesto en juego cuando se produce esa reacción en condiciones estándar. Y después, la entalpía de estándar de formación, eso tiene un significado especial. Pero voy a guardar esta pantalla. Cuando ustedes hablan, esto es importante porque tiene que ver con cómo nombramos las cosas. Cuando ustedes hablan de entalpía estándar de reacción, esto es el calor de reacción de cualquier reacción química. De cualquier reacción a la que yo esté estudiando. Ahora, si yo tengo así delta H de formación, esto no es no es el calor de cualquier reacción. Es el calor de formación. Es el calor que se pone en juego cuando se forma un mol de sustancia a partir de sus elementos en el estado tipo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si estamos hablando del calor de reacción del dióxido de carbono, es el calor puesto en juego cuando se forma un mol de dióxido de carbono a partir de sus elementos al estado tipo. El estado tipo del carbono es un sólido y el estado tipo del oxígeno es el dioxígeno gaseoso. ¿Sí?
¿Ven? Y acá se forma un mol de dióxido de carbono. El delta H de esta reacción es el delta H de formación del dióxido de carbono. ¿Se entiende? ¿Mm? Siempre se forma un mol, ¿ven? De sustancia. ¿Mm? Y acá siempre tenemos que colocar las sustancias simples a partir de las cuales se forma esta sustancia. ¿Sí? Elementos. ¿Mm? Tenemos las sustancias elementales de este lado. ¿Mm? Si yo escribo, por ejemplo, monóxido de carbono más oxígeno, que me da dióxido de carbono, el delta H de esta reacción no es el delta H de formación del dióxido de carbono. ¿Sí? Si bien se forma dióxido de carbono en esta reacción, este delta H de reacción no es lo que yo llamo delta H de formación, porque el término delta H de formación o calor de formación yo lo reservo para la reacción en la cual se forma un mol de sustancia a partir de sus elementos. ¿Quedó claro eso? Bien. Ahora, otro delta H que podemos tener, esperen que voy a borrar esto. Otro delta H que podemos tener es lo que llamamos delta H de combustión, que es muy común, son los delta H que están tabulados generalmente, el de formación y el de combustión. ¿Mm? El delta H de combustión, ¿mm?, es el calor, o delta H de combustión, es el calor puesto en juego cuando entra en combustión un mol de sustancia. ¿Mm? ¿Mm? Ustedes tienen la sustancia más oxígeno, la combustión la definimos como la combinación con oxígeno, ¿no? Oxígeno, gas, para producir los óxidos de esa sustancia, que se pueden formar a partir de esa sustancia. Por ejemplo, si nosotros tenemos metano más oxígeno, que se produce dióxido de carbono y agua, ¿no? Fíjense, el óxido del carbono, el óxido del hidrógeno, ¿no? Dióxido de carbono y agua. El delta H de esta reacción, bueno, tiene que estar balanceada, ¿no? Tenemos que balancearla, acá tenemos 4 hidrógenos, acá hay 2, le ponemos un 2 acá, tenemos 4 oxígenos acá, y acá hay 2, le ponemos un 2 acá y ahí quedó balanceada, ¿no? 2 por 2, 4 oxígenos, 2 y 2, 4 oxígenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, un carbono, un carbono. Está balanceada. El delta H de esta reacción es igual a lo que llamo delta H de combustión del metano. ¿Sí? Están tabulados los calores de combustión también, generalmente. Encontramos tablas con calores de formación y calores de combustión estándar, ¿sí? A 25 grados. ¿Estamos de acuerdo? Esas son más o menos las reacciones que ustedes tienen que, los calores que ustedes tienen que manejar. Si yo les digo calor de combustión del metano, ustedes tienen que saber escribir esta reacción. Tienen que saber escribir la reacción que corresponde a este calor de combustión y tienen que saber escribir las reacciones que corresponden al calor de formación. Y que cuando yo digo calor de reacción, es un calor de reacción de cualquier reacción, que puede ser también de formación o combustión, ¿no? Es más genérico decir calor de reacción. No sé si se entiende eso. Si hay alguna pregunta. A ver.
Dice, profe, ¿qué dice sustancia más? Oxígeno, más oxígeno, dice. Perdón la letra, chicos. Esto es oxígeno. La combustión es la combinación con el oxígeno. ¿Sí? Ahí preguntaron de la ley de Lavoisier y Laplace. Bueno, justamente tiene que ver con esto de los valores de los calores de reacción. Si nosotros tenemos una reacción A que produce B, esto tiene un determinado calor de reacción, ¿no? Ahora, si yo invierto la reacción, el delta H, este delta H1 vamos a ponerle. El delta H de esta reacción 2 es igual a menos el delta H de la reacción 1, ¿sí? Cuando yo doy vuelta a la reacción le tengo que cambiar el signo al delta H. ¿Estamos de acuerdo? Si yo multiplico por 2 una reacción, ese delta H de esta reacción es igual a 2 veces el delta H de la reacción anterior. ¿Se entiende? Si yo doy vuelta a una reacción, le tengo que cambiar el signo al delta H. Si yo multiplico por 2 una reacción, tengo que multiplicar por ese mismo factor 2 el delta H. ¿Sí? Estas son propiedades del delta H. El delta H es una propiedad extensiva, chicos. Depende del balance de la reacción. Por eso cuando definimos delta H de combustión, hacemos referencia a la combustión de 1 mol. Cuando hacemos el delta H de formación, hacemos referencia a la formación de 1 mol. ¿Sí? No sé si quedó claro lo de esta cuestión que habían preguntado Ludmila. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar, chicos? Bueno, y acá tienen también en paralelo la cuestión de la ley de Hess, que les dice que si ustedes tienen una reacción que se produce por etapas, suponemos tenemos esta reacción A que se convierte en C. Este delta H de reacción, yo lo puedo calcular como la suma de los delta H de cada etapa. Supongamos que yo tengo el dato de A que se transforma en B, B que se transforma en D y D que se transforma en C. ¿Sí? Acá tengo delta H1, un delta H2, un delta H3. Entonces, fíjense, si yo sumo estas reacciones, acá se me va B y se me va D. Me queda A que produce C, que es la reacción que estoy buscando. Entonces, este delta H de reacción va a ser igual a delta H1 más delta H2 más delta H3, a la suma de los delta H de las reacciones que yo tuve que combinar para obtener la reacción que me interesa. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Eso lo tienen ustedes como ley de Hess. Es una de las dos formas que tienen para calcular un delta H de reacción. Ustedes tienen dos maneras de calcular un delta H de reacción. La ley de Hess, si conocen los delta H de reacciones que pueden combinar para obtener la que les interesa, o pueden calcular el delta H de una reacción como la sumatoria de los delta H de los productos multiplicado por el número de moles de cada producto menos la sumatoria de los delta H de los reactivos. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, delta H de formación, ¿sí? Delta H de formación. Entonces acá, el delta H de esta reacción, por ejemplo, sería
el delta H de formación de B menos el delta H de formación de A. ¿Se entiende? ¿Mm? Y a cada delta H hay que multiplicarlo por el coeficiente estequiométrico. Si acá el coeficiente estequiométrico es 1, pero si yo tuviera un 3 y un 2 acá, esto sería 2 veces ese delta H y 3 veces este otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Son las dos maneras que tenemos para calcular un delta H de reacción. La ley de Hess y la sumatoria de delta H de productos menos reactivos. Siempre es productos menos reactivos, no se confundan. En los exámenes suele pasar que se confunden y lo escriben al revés. Y ponen delta H de reactivo menos delta H de productos. ¿Mm? Ah, la E grande esa es sumatoria. Por ejemplo, a ver, se lo voy a explicar un poquito más detallado entonces. Si vos tenés una reacción donde tenés A más 2B más medio C, que te da 2D más F. ¿Sí? Y vos querés saber el delta H de esta reacción. Entonces, ese delta H de reacción va a ser igual a la suma de los delta H de los productos menos la suma de los delta H de los reactivos. Esa E grande significa sumatoria. Vos sumas acá el número de moles por el, perdón, sí, el número de moles que está dado por el coeficiente estequiométrico por el delta H del producto, menos la sumatoria del número de moles por el delta H del reactivo. ¿Mm? ¿Qué sería esto? Bueno, vamos al producto. Sería 2 veces el delta H de formación de D, ¿sí? Más, eso significa sumatoria, que voy a sumar término a término, más 1, porque el coeficiente es 1 acá en F, por el delta H de formación de F. Eso por un lado. Después menos, y ahora aplico la sumatoria a los reactivos. Tendría el delta H de formación de A más 2 veces el delta H de formación de B más un medio por el delta H de formación de C. ¿Mm? ¿Se entiende? Y después, bueno, estos delta H de formación están en tablas o son datos del problema. Y la incógnita puede ser un calor de formación, de reacción, o a lo mejor le dan el calor de reacción y ustedes tienen que hallar el calor de formación de alguno de de las sustancias que tienen ahí en la reacción. Todo depende de si siempre van a tener una sola incógnita, así que quédense tranquilos. ¿Mm? Chicos, los calores, ahí preguntan si piden variación de entalpía de formación del sólido, grafito y diamante. La entalpía de formación de las sustancias simples es cero, chicos. De cualquiera, del dioxígeno, del dihidrógeno, dinitrógeno, del dicloro, del sodio, del potasio. La entalpía de formación de las sustancias simples es cero. Eso tenganlo en cuenta, porque muchas veces hacen el planteo este y tienen que despejar o que tienen que calcular el calor de reacción y dicen, ay, no encuentro el calor, o no me dieron el dato del calor de formación del oxígeno. Y no, justamente, eh, el, el calor de formación del oxígeno es cero. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No sé si quedó claro esto, no sé quién había preguntado. Lo de la sumatoria, Melanie. ¿Quedó claro lo que significa sumatoria?
Sí, por ahí puede haber, por la forma alotrópica, un cambio, pero no vamos a prestar atención a eso, chicos. Nosotros acá para los problemas que vamos a hacer, Valentino, para los problemas que vamos a hacer, el calor de formación de la sustancia simple es cero. Nosotros no vamos a decirte si es diamante, si es grafito, es carbono. ¿Sí? Después en química inorgánica a lo mejor eh, eh, mejoramos un poquito eso, nos ponemos un poco más finos. Pero por ahora, si vos ves una sustancia simple, una reacción, es cero. Salvo que te demos justo un problema en donde te decimos, y te damos el dato del calor de formación. ¿Sí? No lo tenés que saber. Te lo vamos a dar, vos quedate tranquilo. Bueno, ¿algo más, chicos? Bueno, yo termino esta clase y ya les subo las respuestas de la guía para que ustedes controlen. Mañana tienen la clase de consulta con Lucio, con Leonardo, el viernes con Lucio. Y bueno, los vuelvo a felicitar por el parcial. La verdad que estoy muy conforme con las notas que sacaron. Sigan así. Yo sé que no es fácil esto que estamos haciendo. Representa un desafío para ustedes, representa también un desafío para nosotros, este modo de enseñar y de aprender. Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra duda respecto de termoquímica. Si no, bueno, ya a la hora como les decía, les subo los resultados para que controlen sus problemas. Y mañana y pasado tienen consulta. El sábado va a ser el recuperatorio. Hay algunos chicos que ya les hemos avisado que el sábado es el examen recuperatorio del primer parcial, tanto para los que no les fue bien como para los que no pudieron rendir por alguna razón y que justificaron apropiadamente. Así que bueno, si no quedan más dudas o no tienen alguna pregunta, nos estaremos viendo el miércoles que viene, chicos. Estén atentos porque probablemente el miércoles que viene les avise de que vamos a hacer la clase un poquito más temprano, tipo 9. ¿Sí? Yo después se lo voy a comunicar en un mensaje, ¿sí? Bueno, pusieron el presente, ¿no? Yo les dije que pongan el presente ya en el chat. Esperen que no me acuerdo si les pedí. Bueno, antes de irse dejen el presente, chicos. No se olviden. Entonces, no es porque sea obligatoria la asistencia, sino porque nosotros queremos ir llevando un control más o menos. Así que les agradezco. Como 41 son la banda. Presidente. Bueno, chicos, estamos entonces. Les dejo un abrazo. Y nos estamos viendo el miércoles que viene, ¿sí? Bueno, chau, chau.